Hola chicos, aquí estoy trayendo un nuevo fanfic. Claro que no sé por qué hago siempre esta introducción y nunca la pongo en fin. Aclaro que no soy dueño de este fanfic, todos los derechos a su autor. Natsu Drawnel caminó por la habitación principal de su cueva tratando de encontrar algo para entretenerlo. Su padre y su tío habían estado hablando de magia durante las últimas horas, y parecían haberse olvidado por completo de él. Suspiró, como de costumbre, no había mucho para entretener a un niño de 8 años dentro del vasto espacio al que llamaba hogar. Intentó practicar su magia de fuego, pero pronto perdió el interés. Fingió que un palo que había recogido era una espada de madera e intentó luchar contra su sombra, pero se emocionó demasiado y prendió fuego a su espada improvisada. Eso pasó mucho. Se había resignado a otra tarde solitaria cuando sintió la gran incomodidad de su cuerpo cambiar. En solo unos minutos su cuerpo se había transformado en el de un pequeño dragón rojo. Natsu probó sus alas y pudo levantarse con bastante facilidad. Mirando hacia donde los dos grandes dragones todavía estaban hablando, determinó que no le estaban prestando la más mínima atención. No lo extrañarían si saliera por un rato. Los ojos de Natsu brillaron de emoción y la anticipación de meterse en travesuras. Salió de la habitación principal tan silenciosamente como pudo y se dirigió a la salida trasera de la cueva. Estaba posicionado de una manera que mantenía sus idas y venidas lejos de las miradas indiscretas de la aldea cercana. Se paró en la salida tratando de decidir qué dirección explorar. Natsu sabía que debía mantenerse alejado de la aldea. Su padre estaba decidido a mantener su existencia en secreto, pero había muchas otras direcciones que podía seguir. Su corazón estaba acelerado, nunca antes se había ido solo, y ahora se sentía audaz de hacerlo. Iba a una aventura, y nadie podía detenerlo. Olfateó el aire a su alrededor, esperando captar el olor de un animal que podía cazar. En cambio, encontró un olor que no recordaba haber encontrado antes. Era un aroma atractivo, lo llamó, e inmediatamente se dispuso a explorarlo, sin pensar si era prudente hacerlo. Volar era una de las cosas que más amaba a Natsu. Sintiendo el viento mientras interactuaba con su cuerpo y se elevaba sobre las nubes cuando estaba en el aire, se sentía libre. Había solo un problema. Natsu sintió que su cuerpo volvía a cambiar cuando volaba más alto de lo habitual. Vio que el suelo corría hacia él y entró en pánico. Agitó los brazos con la esperanza de poder afectar de alguna manera su cuerpo. Ahora diferente, cayó cada vez más rápido hasta que no hubo más que verde y marrón en su campo de visión. Agitó sus brazos una vez más tratando desesperadamente de agarrarse a algo antes de tocar el suelo. ¡Oh!, gritó cuando rama tras rama rompió su caída hasta que fue atrapado bien y bien por la bufanda que usualmente llevaba alrededor del cuello. Sí, volar era genial, pero el único problema era que nunca supo cuánto tiempo iba a permanecer en su forma de dragón. Luchó por liberarse, pero solo logró ahogarse. ¿Cómo iba a salir de este? Grateful Buster también era un niño de 8 años. De repente se encontró haciendo un viaje por su cuenta. Todo lo que aún poseía metido en una mochila. Había estado caminando por los bosques que habían bordeado su pueblo durante los últimos días, comiendo cuando podía. Honestamente, no podía recordar mucho de lo que había sucedido en los últimos días. Su mente aún estaba atrapada en la inmensa pérdida que había sufrido. Seguía caminando, sabiendo que eventualmente vendría a un pueblo o moriría. Por el momento él estaba de acuerdo con cualquiera de los dos. Gray se sobresaltó de su estupor por un fuerte golpe, en algún lugar al oeste de él. Parte de él quería ignorar el ruido, pero no pudo. Un ruidoso o había capturado su atención, y la voz había sonado bastante joven después de lo que acababa de pasar. No podía dejar a alguien en sus propios dispositivos si podía ayudar. Además, no es como si tuviera un lugar donde debía estar. Con un gruñido ligeramente molesto, giró hacia el oeste y comenzó su búsqueda. Miró a su alrededor con la esperanza de ver alguna evidencia del ruido que había escuchado, pero nada parecía estar mal. Oye. Gray miró a su alrededor una vez más pero no pudo ver a nadie. Estoy aquí. La voz volvió a llamar, y esta vez Gray estaba seguro de que pertenecía a un niño. Levantó la vista y contuvo el aliento. De hecho, había un niño colgado de una rama de árbol que tenía que estar al menos a 6 metros de altura. ¿Cómo demonios se suponía que iba a bajarlo de allí? Déjate llevar, te atraparé. Fue solo después de decir las palabras que Gray se dio cuenta de lo increíblemente estúpidos que eran. Si el chico lo soltó y Gray no lo atrapó, podría romper algo fácilmente y luego estaría en más problemas. Incluso si Gray de alguna manera lograra atraparlo, ambos saldrían lastimados. No puedo, estoy atascado. El niño retiró una mano de la rama y señaló su cuello antes de regresarlo a su posición original, y Gray apenas pudo distinguir un trozo de tela que estaba atrapado en las ramas. Podía ver el problema ahora. Si el niño soltaba la rama a la que se aferraba, sería colgado por la bufanda que le rodeaba el cuello y las ramas de los árboles.
Gray dejó su mochila y rebuscó en su contenido hasta que encontró lo que estaba buscando, un cuchillo utilitario que había logrado rescatar de los escombros, que era todo lo que quedaba de su aldea. Lo metió en la parte de atrás de sus pantalones y miró el árbol, tratando de encontrar una manera de acercarse al niño. Gray encontró la rama más baja que pensó que probablemente soportaría su peso y saltó, tratando de atraparla con sus manos. Sus dedos apenas lo tocaron la primera vez, pero fue capaz de agarrarlo en su segundo intento. Se enderezó hasta que ambos codos estuvieron en la rama, luego los usó para sostener la parte superior de su cuerpo mientras balanceaba las piernas hasta que enganchó una en la rama y luego logró sentarse. El chico todavía estaba bastante alto por encima de él. Gray respiró hondo un par de veces y, sin mirar hacia abajo, trepó cuidadosamente rama por rama hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para poder ver bien al chico al que intentaba ayudar. El chico parecía tener más o menos su edad y Gray quedó inmediatamente intrigado. Tenía el cabello rosado, que Gray nunca había visto antes, y brillantes ojos verdes que exigían su atención. Gray, sin embargo, estaba enfocado en la boca del niño en este momento. No solo no parecía asustado, sino que también parecía estar divirtiéndose. Si la sonrisa con colmillos que lucía era algo por lo que pasar. Espera, dijo Gray mientras probaba la rama en la que estaba Natsu para asegurarse de que pudiera soportar su peso. Una vez que estuvo seguro de que podía hacerlo, se subió y se abrió paso. Agarró la bufanda y sacó su cuchillo, preparándose para rasgarlo y liberar al niño. Espera. ¿Qué estás haciendo? La sonrisa del niño fue reemplazada por una expresión de pánico. No puedes rasgarla, eso es lo único que tengo de mi madre. ¿Tu madre murió? Gray preguntó cuidadosamente. Su madre había muerto solo unos días antes y todavía no podía hablar de eso. Nunca la conocí, ella murió cuando yo nací, pero esa bufanda era suya. El niño la agarró protectoramente con una mano, mirando a Gray con un poco de desconfianza. Gray se estremeció cuando vio cuán precariamente colgaba el niño mientras lo sostenía con una mano. Bueno, ¿de qué otra forma esperas que te saque de allí? Gray se quejó. Si prometo que no lo romperé, ¿podrías esperar apropiadamente? El chico lo miró, mirándolo a los ojos como si pudiera ver su alma. Era un poco desconcertante. Él asintió lentamente. Lo prometo. Bueno. El niño soltó la bufanda y agarró nuevamente la rama. ¿Crees que puedes intentar algo rápido? Me duelen mucho los brazos. Gray buscó cualquiera de los extremos sueltos de la bufanda para poder tratar de desenredarla. Si el chico le hubiera dado alguna otra razón, de todos modos habría rasgado la bufanda, pero entendió lo que se siente tener solo una cosa de alguien a quien amas. Entonces Gray continuó mirando hasta que se encontró el extremo suelto, se las arregló para anudarse alrededor de una rama. Desenredó la bufanda lo mejor que pudo, en un punto tirando tan fuerte que casi estranguló al pobre chico, pero finalmente pudo soltarlo, y la bufanda cayó al suelo. Entonces el niño hizo algo inesperado, soltó la rama y, al caer, aparecieron chorros de fuego debajo de sus pies, ralentizando su descenso. Llegó al suelo, la sonrisa regresó. Parecía bastante satisfecho consigo mismo. Inmediatamente recogió la bufanda, se sacudió la suciedad y se la colocó alrededor del cuello una vez más. Gray avanzó lentamente por el árbol y cuando lo hizo todo el camino, inmediatamente se acercó al niño. ¿Cómo hiciste eso? Magia. Él sonrió emocionado. ¿No lo tienes? Gray sacudió la cabeza. Por cierto, mi nombre es Gray. Gray extendió su mano para que el chico la estrechara, pero solo la miró confundido, como si no supiera lo que se esperaba de él. Bien. Gray pinchó cuando no había recibido ninguna respuesta a su presentación. ¿Cuál es tu nombre? Oh. Mi nombre es Natsu, encantado de conocerte. Le sonrió a Gray y miró a su alrededor mientras se rascaba la cabeza. ¿Dónde estoy? Realmente no lo sé, estaba de paso cuando te escuché chocar contra el árbol. Gray se detuvo por un momento perplejo. ¿Cómo terminaste exactamente en ese árbol? De todos modos. Estaba volando y luego me caí, dijo Natsu con naturalidad, como si esto fuera algo normal para él. Al menos el árbol rompió mi caída. El chirrió comenzó a oler a Gray con interés, antes de pasar al aire a su alrededor, parecía perplejo. ¿Qué estás haciendo? Gray preguntó. Acababa de conocerlo, pero cada momento que pasaba con Natsu solo generaba más preguntas.